Coordinador de REAS Euskadi, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Vive en el barrio de San Francisco, donde trabaja desde años en un montón de iniciativas y movimientos ciudadanos. Hoy en Plaza Hucha, Carlos Ascunce. Bueno, pues lo primero, arratsaldeon, Carlos, y eskerrik asko por venir a esta plaza y compartir este espacio, un espacio que quiere ser de reflexión y que en este caso pues, te hemos invitado para que nos puedas dar, bueno, pues, a conocer cuáles son tus reflexiones sobre los temas que vamos a comentar. Lo primero que igual me gustaría pedirte o solicitarte es que te presentes o que nos digas quién es Carlos Ascunce y qué es lo que haces en la actualidad. Bueno, me llamo Carlos Ascunce Lizaga, soy de Iruña, pero llevo viviendo desde los 18 años en Bilbao. Básicamente mi actividad central es coordinar REAS Euskadi, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y desde ahí pues participar en diferentes experimentos e iniciativas cooperativas de banca ética como FIARE y otros espacios. Y luego otra parte bastante importante de mi vida tiene que ver con el barrio en el que vivo, que es el barrio de San Francisco de Bilbao, desde 1994, y donde participo muy activamente en lo que son los movimientos más sociales, ciudadanos y de trabajo en el tejido más comunitario, digamos. Bueno, pues precisamente igual un poco, ¿no? Ahondando en esa primera parte que comentabas, ¿no? de la economía social, la primera reflexión que quería compartir contigo y que nos des tu opinión al respecto es que, bueno, podemos entender, ¿no? que aquí en Euskal Herria, pues lo que puede ser la cultura por una economía social y solidaria, lo que puede ser una cultura de autoorganización comunitaria, pues tiene una raíz importante y que ha sido en algunos momentos capaz de dar soluciones a problemas sociales, ¿no? Bueno, eso ha sido históricamente, yo creo que es algo bastante compartido, no solo aquí, ¿no? sino en el resto del mundo también, o es una cosa que se ha estudiado. ¿Cómo ves este tema, tanto desde un punto de vista histórico como en lo que es la actualidad? Bueno, lo que tiene que ver con la autoorganización comunitaria, la construcción asociativa en Euskal Herria, obviamente ha sido, yo creo que un elemento central de la propia cultura y un elemento, yo creo que también central del propio trabajo político, ¿no? Tanto desde el punto de vista sectorial, en ámbitos diversos de trabajo, como desde el punto de vista local y comunitario. Y es cierto que muchas de esas dinámicas de autoorganización comunitaria pues, han impulsado algunos de los movimientos pues, más importantes y en algunos casos más exitosos que han producido cambios importantes en nuestra sociedad. Y de ahí quizás tengamos que aprender o sacar la primera lección, que tiene que ver con la propia autoorganización de la gente como una condición necesaria pues, para propiciar cambios y transformaciones importantes. No lo garantiza, pero desde luego es necesaria que la gente se organice para esos cambios, ¿no? Quizás en estos momentos ha cambiado mucho la configuración de esa autoorganización, la configuración del tejido asociativo. No estamos ajenos también pues, a las orientaciones sociales, culturales y políticas en las que vivimos inmersas, del capitalismo, del neoliberalismo, y que han hecho que en muchos casos se pierdan los lugares de construcción común, ¿no? Como eran las fábricas, las empresas, los centros de estudio, los propios barrios, las plazas. No es ajeno tampoco a ello pues, la fragmentación que muchas veces se produce en las vidas de las personas y las dificultades para construir esas relaciones comunitarias, y por eso yo creo que ahora tenemos un tejido también vivo, asociativo, pero quizás más plural y diverso de lo que era antes, más atomizado, quizás menos interconectado, en la mayoría de los casos, no todos, quizás también menos politizado, y que nos plantea pues, los retos que tienen que ver con seguir impulsando esos lugares de construcción de lo común, tanto los viejos como los nuevos, y nos sigue planteando el reto de cómo generar palancas de comunitarización de la vida social de las personas, ¿no? En tiempos en los que vivimos muy desconectados unos de otros, ¿no? Y has hablado precisamente, ¿no? de retos y de grandes transformaciones y de grandes cambios. Estamos en pleno siglo XXI, se habla muchas veces de una crisis múltiple del sistema capitalista, un sistema que nos lleva al colapso desde muchos puntos de vista, ecológico, humano, podemos poner un montón de ejemplos.
ante ese escenario de cambios, y luego entraremos un poco en cómo puede ayudar la economía social y solidaria a todo ello, Sí. ¿cuáles pueden ser los retos, cuáles crees tú que pueden ser los retos que tiene Euskal Herria como pueblo ante ese escenario tan cambiante y donde se están produciendo transformaciones tan importantes? Bueno, es un poco la dimensión que, tomando un poco las aportaciones desde el ecofeminismo, tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de que la sostenibilidad de la vida no pueda seguir adelante, ¿no? Quizás sea la primera vez en la historia de la humanidad en que no se garantiza el ciclo de reproducción de la vida. Son elementos que tienen que ver con la crisis ecológica, obviamente, pero son también elementos que tienen que ver con la crisis de los cuidados y de la propia concepción de que somos seres interrelacionados y que necesitamos de las relaciones, de los cuidados de las personas, y eso es algo que está fuera de la lógica del sistema capitalista, pero también tiene que ver con un tercer elemento que tiene que ver con el mantenimiento de las desigualdades múltiples y muy diferentes, ¿no? Hay muchas personas que no tienen asegurada sus condiciones de vida digna, desde luego en el planeta, pero también en nuestras sociedades. Hay muchos grupos sociales que no están en las mismas condiciones ni disfrutan de la misma manera de una vida digna, ¿no? Hay unos amigos que dicen que incluso las personas que más se benefician de este sistema económico ni siquiera viven tampoco con felicidad, ¿no? en él. Y desde luego hay personas, grupos sociales, en este caso la mitad de la humanidad, la mitad de nuestra sociedad, que sufre la violencia de los hombres contra las mujeres en este feminicidio, en esta locura. Es decir, esas desigualdades también tienen un punto muy interesante de análisis a la hora de enfrentar ese colapso capitalista, no solo desde el punto de vista ecológico de los cuidados, sino desde otros elementos. Bueno, el gran reto ante esta situación es, bueno, cómo generar prácticas y caminos que nos posibiliten realizar transiciones hacia nuevas formas, que no sabemos cómo llamarlas, de sociedad postcapitalista, nuevos caminos, nuevas transiciones que no van a ser lineales, obviamente, no van a ser finalistas, sino que las vamos a tener que ir construyendo, ¿no? Claro, el segundo reto tiene que ver con los sujetos. ¿Qué sujetos van a soportar esas transiciones necesarias, esas prácticas alternativas? Si es ese sujeto comunitario que históricamente se ha mantenido vivo en nuestro pueblo, o son nuevas formas de organización comunitaria, o nuevas expresiones, como puede ser la economía social y solidaria, pero en cualquier caso el reto es la construcción del sujeto que impulse, ¿no? En tercer lugar, y hablando en Euskal Herria, obviamente hay que hablar también de la propia capacidad de decidir y de poder poner en marcha mecanismos que tengan que ver con esas transiciones, pero que nos permitan hacerlo desde la soberanía, desde la autonomía, tanto política como social, como económica, cosa que en estos momentos no ocurre, ¿no? Pero quizás para mí el gran reto son muchos retos, ese tipo cultural, ¿eh? En la izquierda ya hemos hablado muchas veces de los retos políticos, de los retos económicos ante esta situación, ¿no? Ante el neoliberalismo, ante el capitalismo globalizado, financiarizado y que amenaza la vida, pero hay un reto que tiene que ver con la cultura y que a mí me preocupa especialmente. Yo creo que el capitalismo ha calado tan hondo en las vidas de las personas, en nuestros cuerpos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, que claro, vivimos pues inmersos también, agarrados hasta los tuétanos, pues por esa forma de vivir, de entender la economía, de entender las relaciones que tienen que ver con esa práctica capitalista. Y ahí yo creo que sí que hay un reto enorme al que quizás la izquierda no le hemos prestado demasiada atención, que es la propia vida cotidiana, la propia vida de las personas como espacio de batalla, ¿no? Como dicen las feministas también, los cuerpos como espacio de batalla, en el sentido de que pues, ha calado muy hondo dentro de nosotros y nosotras muchos de los valores que decimos combatir. Bueno, has planteado un buen número de retos y probablemente el último bien gordo, ¿no? Terminabas hablando de ese reto que tenemos desde un punto de vista cultural, y antes hablamos, ¿no?, de lo que puede ser una cultura pues, de autoorganización y comunitaria que puede existir en Euskal Herria. ¿Tú qué crees que ante esos retos, esa cultura, esa red asociativa, bien desde un punto de vista histórico, que puede ser el movimiento cooperativista, como puede ser pues, más actual, como puede ser la economía social y solidaria,
toda esa red, todo ese tejido social y asociativo que tenemos en Euskal Herria desde un punto de vista cultural, lingüístico, pero también económico y social, ¿cómo puede ayudar en esos retos que comentabas? Yo creo que puede jugar dos papeles que pueden ser vitales e importantísimos a la hora de generar lo que estábamos comentando antes, de prácticas de transición, de generar nuevas culturas, etc. Por un lado, pueden ayudar a crear comunidad. Y volvemos a la idea inicial, sin comunidad, sin autoorganización, no van a ser posibles cambios en profundidad del sistema en el que vivimos. Y construir comunidad significa, o al menos para mí significa, tres cosas. Uno, establecer espacios de apoyo mutuo, y en sociedades y en sistemas como los actuales es necesario crear esas relaciones entre vidas que son precarias, trabajos que son precarios, situaciones personales precarias, pues generar espacios de autoayuda, de apoyo mutuo, eso es la comunidad, es decir, saber responder colectivamente a problemas que el sistema nos personaliza, nos individualiza. Eso es fundamental. En segundo lugar, construir comunidad es construir resistencias. O sea, solo en comunidad se puede resistir ante estos retos tan importantes, pero que a veces tienen expresiones muy locales en tu propio barrio, en la propia ciudad o en Euskal Herria. Queremos comunidades a esos niveles que sean capaces de organizar resistencias, formas de parar el golpe. Y sobre todo, crear comunidad es poner los elementos, las bases imprescindibles para generar prácticas alternativas. Prácticas, yo insisto mucho que cada vez son más importantes las prácticas que puedan demostrar que son posibles los cambios y que en una especie de modo de dominó puedan ir contribuyendo a generar pues, transformaciones de mayor calado, ¿no? Eso es, yo creo que la principal aportación. La otra, pues quizás, yo no sé si este rico, diverso y plural movimiento asociativo está todavía preparado para ello, pero sería que sea capaz de trabajar en red, de construir espacios de trabajo común, más allá de los espacios territoriales de cada cual, más allá de los espacios sectoriales, ¿no? Salir un poco de esa fragmentación y desconexión que hablábamos antes que existe entre los movimientos sociales para poder hacer frente de forma común a efectivamente un sistema que tiene muchas caras, muchas desigualdades, pero que en el fondo también tiene bueno, pues algunos objetivos comunes que creo que deberíamos trabajarlos de forma compartida. A veces se dice, ¿no?, sobre la izquierda, ¿no?, que somos igual muy catastróficos a la hora de hacer las lecturas y luego debatimos mucho sobre lo que hay que hacer, pero ahora mismo comentabas tú la importancia de las prácticas, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, estabas hablando no solo de lo que se podía hacer, ¿no? En estos momentos ya se están haciendo cosas, existen prácticas, por ejemplo, para hacer frente a esos retos que comentamos, que nos puedan demostrar que ciertamente no estamos hablando de cosas que se podrían hacer, sino que en estos momentos se está haciendo, se están construyendo esas. Por supuesto que sí, además yo creo que están en crecimiento. Claro, yo las que conozco y las que impulso y las que animo son las que tienen que ver precisamente con la economía social y solidaria. Son prácticas cotidianas que tienen que ver con la vida de las personas y que tienen que ver también con todos los ámbitos de la economía, tanto con la financiación como la producción, la comercialización y el consumo. Son prácticas basadas en valores y principios alternativos, digamos, ¿no?, que de alguna forma marcarían los contornos de lo que podría ser una práctica alternativa al capitalismo. Claro, cuando se habla de economía social y solidaria se pueden hablar de muchas cosas, hay muchas formas de ver las cosas. Desde el punto de vista de REAS, la mirada es desde un punto de vista transformador. Consideramos la economía en sí misma como una actividad transformadora, que coloca bueno, pues a las personas, a la comunidad, al medio ambiente, a la propia sostenibilidad de la vida, en el centro de esos procesos económicos, que lo hace desde esos principios y valores que decía antes, que tienen que ver con la reciprocidad, la autogestión, la solidaridad, la cooperación, los valores del feminismo, del ecologismo, etcétera, y que buscan aliarse con otros movimientos sociales, tanto económicos como de tipo social, que contribuyan también pues, a esos cambios que son globales y más generales y que van más allá de nuestras propias posibilidades como economía social y solidaria, ¿no? Pero en cualquier caso ahí están las prácticas. Y son prácticas en estos momentos
que están en el terreno de las finanzas, con experiencias de banca ética como FIERE, con experiencias de cooperativización o de mutualización del crédito como COP57, experiencias de producción de formas cooperativas o de formas asociativas cada vez pues, más interesantes, experiencias de comercialización que tienen que ver con circuitos alternativos como el mercado social, circuitos cortos de comercialización, con formas también alternativas de establecer las relaciones entre producción, consumo y comercio, con fórmulas de consumo tremendamente interesantes que se basan en la agregación ciudadana, en la cooperativización de necesidades, que a su vez a través de esa herramienta de la cooperativización transforman esa realidad. Es el caso bueno, pues de las cooperativas de comercialización y consumo de energía renovable como Goyener, las cooperativas o los grupos de consumo basados en la soberanía alimentaria, en fin, todo lo que también se está desarrollando alrededor de la producción cultural y el consumo, entre comillas, también de la cultura. En fin, hay un repertorio, yo creo que amplio de prácticas que, como digo, bueno, pues apuntan a esas transiciones necesarias, ¿no? Antes comentabas, Carlos, ¿no? La necesidad de construir redes asociativas, de elementos o mecanismos de autoayuda. Obviamente eso se puede dar a veces en un barrio, a veces en un pueblo. Vamos a abrir un poco, ¿no? el abanico. En ese caso, tú, Euskal Herria, como país, como territorio y como hombres y mujeres que vivimos y trabajamos aquí, ¿cómo lo ves como escala, ¿no? para construir un sistema mucho más democracia, cuando la democracia a nivel mundial está siendo privatizada, cuando las posibilidades de transformación social son las que son en este marco neoliberal que comentabas está impuesto? Euskal Herria puede servir como escala, es una escala interesante para la transformación social, para transiciones ecosocialistas. A ver, yo creo que evidentemente tiene una escala ya desde el punto de vista territorial muy positiva, desde los planteamientos que hacemos, que son, claro, rompedores con la globalización, rompedores con los procesos de internacionalización, etcétera, etcétera, de la economía, ¿no? Pero sí desde la posibilidad de poner en marcha prácticas en transición, prácticas alternativas en todos los campos, sea en lo económico, pero también en lo social, en lo político, en lo comunitario. La escala territorial obviamente ayuda a eso, y en ese caso es obvio. Yo creo que también la propia tradición de la que hemos hablado repetidamente, la tradición de resistencias, la tradición de construcción comunitaria, la tradición, bueno, que también quizás venga más del ámbito rural y no tanto del ámbito urbano, pero del trabajo en común, en ausolán, etcétera, pues también supone un humus, ¿no? Un valor añadido que quizás no estén en otros territorios de forma tan evidente, y también sea muy favorable a desarrollar estas prácticas o estos modelos alternativos, ¿no? Sin duda alguna también, yo creo que los movimientos sociales en este país han tenido una importancia, sobre todo a la hora de ir por delante de decisiones políticas que se han tomado después, o de herramientas o elementos de los que hoy disponemos en las instituciones o en las políticas públicas, pero que nacieron de los movimientos sociales, ¿no? Y eso quiere también decir que existe, bueno, pues una vitalidad importante. Y bueno, esto puede ser algo discutible. Yo también creo que existe un sustrato sociológico, aunque yo no sea sociólogo, por eso seguramente será discutible, pero yo creo que hay un sustrato que sí está basado en determinados valores progresistas, digámoslo en sentido amplio. Yo creo que hay una mayoría sociológica que apuesta por valores más relacionados con la solidaridad, con la cooperación, con el trabajo en común, que con lo contrario, ¿no? Y yo creo que eso también es importante para pensar en nuevas transformaciones. Hablando un poco de valores, hay un valor, bueno, que en mi opinión, por ejemplo, también ha tenido mucha importancia para esos sectores, ¿no?, progresistas y de izquierdas, que es precisamente el municipalismo, ¿no?
ciertamente, pues a lo largo de la historia de Euskal Herria, ¿no? Pues el movimiento municipalista ha tenido un papel importante, muchas veces de un punto de vista político, pero bueno, también en lo que puede ser para afrontar temas sociales y económicos que también son claramente y obviamente políticos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el tema del municipalismo? ¿Qué es lo que podría aportar? Vivimos en tiempos donde la gran clase política y los gerifantes de los mandatarios de los estados están claramente secuestrados, ¿no? por el poder financiero y capital. ¿Existe un mayor margen para que los municipios, desde los municipios y la política municipal se pueda ayudar en ello? Esta visión en la que ponemos como algo central la autoconstrucción y la autoorganización comunitaria, es obvio que el municipio, como espacio más cercano a las personas, a la ciudadanía, se presenta como el espacio idóneo para generar este tipo de prácticas que, como las de la economía social y solidaria, nacen de abajo hacia arriba. Sus dimensiones tienen que ver con lo local y su escalabilidad tiene que ver con la intercooperación con otros agentes, pero nacen desde lo local. Claro, el municipalismo, lo que pasa es que yo a veces veo que se llama municipalismo a muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que se llama municipalismo a 4 cosas, que ya digo de entrada, que creo que las 4 tienen que ver con el municipalismo. Una quizás es la que últimamente más hemos escuchado y es la que tiene que ver, bueno, pues con la conformación de determinados espacios políticos de unidad popular que electoralmente son capaces de acceder al poder municipal. Eso es una forma y es cierto que también plantea un reto, en nuestro caso, de que es posible o hay que hacer que sea posible construir ese tipo de espacios de unidad popular en los territorios, ¿no? Donde podamos agrupar desde una perspectiva plural y diversa a todo lo que son los agentes y los componentes de ese cambio al que aspiramos y que ciertamente es complejo y por ello pues tendremos que contar con mucha gente, ¿no? Pero el municipalismo también tiene que ver con que los municipios tengan mayores competencias, tengan mayores capacidades de poder operar en los diferentes ámbitos de la vida de las personas. Operan en algunos muy importantes, como son los servicios sociales, la propia dinámica de vida cotidiana, pero sin embargo yo creo que tendrían que tener la capacidad de operar en espacios todavía más importantes. Claro, esto ya es un reto y una batalla de configuración política, de legislación, pero yo creo que eso es importante. Bueno, eso también es municipalismo y nos plantea ese reto. Hay una tercera visión del municipalismo que tiene que ver, y esa es muy cercana a la economía social y solidaria, que tiene que ver el considerar lo local como una política estratégica. Es decir, que las transformaciones que podamos construir las vamos a hacer en lo local. No las vamos a hacer solos, porque esas transformaciones, para que realmente sean en profundidad, se van a tener que unir a ese dominó que decía antes, ¿no? De pequeñas transformaciones que en diferentes territorios se pueden ir produciendo, y eso puede hacer que podamos subir de escala en el ámbito de las transformaciones. Y de ahí, por cierto, podríamos volver a señalar a Euskal Herria pues, como un espacio y una dimensión pues, bastante adecuada para generar ese tipo de dinámicas locales, ¿eh? O sea, considerar como una estrategia el trabajo local. Claro, pero hay una quinta, quizás es la que proviene más del ámbito libertario, que tiene que ver con que el municipalismo es que las propias personas que viven en el municipio gobiernan sus vidas y gobiernan el municipio. Y claro, ese es un aspecto también central desde mi punto de vista sobre municipalismo. Ya digo, quizás juntando estas 4 versiones, pero esta última es decisiva. O conseguimos que las personas se sientan parte y se sientan dueñas, que puedan autogestionar sus propias vidas en el espacio local, o no van a ser posibles los cambios. Y al revés, o generamos instituciones y espacios políticos que incluyan a esas bases de personas, de ciudadanos y ciudadanas que viven en el espacio local, o si no, tampoco van a ser posibles esos cambios. Claro, aquí hay una patata también muy caliente que tiene que ver, yo por abrir debates para otros momentos, que tiene que ver, claro, con la propia configuración de la democracia representativa y la institucionalización que se ha hecho de los espacios
municipales, pues hasta cierto punto a veces ahogan la propia dinámica comunitaria. Por un lado por ese carácter de representación, pero por otro lado porque los aparatajes institucionales, funcionariales, etcétera, se han convertido más en espacios tecnocráticos de gestión de servicios ante los cuales la ciudadanía consume servicios. No quiero decir, por supuesto, que haya que terminar con los servicios públicos y tal, pero sí quizás hacer una crítica sobre cómo hemos construido los servicios públicos y cómo establecer una relación muy diferente entre lo que es la institución municipal y lo que es la comunidad. ¿Y cuál, por incidir en el tema, cómo crees que se pueden construir esos lazos o esa nueva relación? Digo, desde el punto de vista municipalista, por incidir un poco. Bueno, desde luego por utilizar pues todas las herramientas que existen a nuestra mano y que tienen que ver con la gestión comunitaria, ¿no? Desde la idea de los presupuestos participativos, la descentralización por barrios de las decisiones que tienen que ver con todo el municipio, el abrir las instituciones, el abrir los espacios públicos a la ciudadanía, el generar espacios autogestionados por la propia ciudadanía, el establecer otros espacios que sean de cogestión entre la institución y la ciudadanía, ¿por qué no? Establecer servicios que puedan ser de responsabilidad pública, pero que se ejecutan en una especie de cooperativa en la que participa la institución pública, participa una entidad de economía social y solidaria especializada en ese ámbito y quizás también los propios usuarios y usuarias de ese servicio. Bueno, nuevas formas, ¿no? Que sobre todo hagan que las personas se sientan dueñas de su espacio territorial, dueñas de los servicios que existen en ese espacio territorial y que se sientan tenidas en cuenta, ¿no? Para terminar, una última pregunta, igual pues puede resultar bastante difícil, pero bueno, cuando estamos hablando de espacio local, todos los espacios no son iguales. Antes hablabas del auzolán y lo que ha podido representar en espacios igual más rurales o más pequeños. En un sitio como antes hablabas, ¿no? Que vives en Bilbo, en un barrio de Bilbo, en una zona como es el Granby en Bilbao, ¿existe la necesidad también de crear un nuevo imaginario de todo lo que estamos hablando para hacer una oferta cultural, como hablamos, ¿no? Los retos culturales que tenemos como izquierda transformadora para ofertar a esos espacios, en esos espacios urbanos? Pues sin ninguna duda. O sea, yo creo que Euskal Herria es pequeña y el modelo que se ha ido construyendo es, por un lado, el de casi una ciudad como país y, por otro lado, por urbanizar en el sentido de hacer ciudad a los espacios rurales o los espacios más de los pueblos. Y claro, en las ciudades, y especialmente en ciudades como Bilbao, la más grande, nos encontramos con una serie de procesos a los cuales, desde el imaginario más emancipador, desde el imaginario que busca la transformación social, debe tener respuestas y debe tener también alternativas, ¿no? Nos encontramos pues con proyectos megalómanos que tienen que ver con las grandes infraestructuras de comunicación o otro tipo de equipamientos para la ciudad. Nos encontramos con formas de gobierno absolutamente contrarias al municipalismo del que hablábamos antes, ¿no? Totalmente alejadas de la población. Nos encontramos con una mercantilización, bueno, esto es algo ya viejo, ¿no? Pero con una mercantilización muy evidente de la propia ciudad, ¿no? La ciudad se convierte en mercancía, ¿no? y acude ahí a las ruletas a llevarse los premios internacionales, las actividades internacionales, etcétera, pero es que además el propio espacio público es un espacio mercantilizado, ¿no? Junto a eso, pues crecen las desigualdades, crece la insatisfacción en los barrios. Bueno, yo creo que es un proceso además que es calcado de lo que está ocurriendo en otras ciudades, ¿no? Pues también los fenómenos de turistificación, gentrificación, etcétera, pues va todo eso dentro un poco del pack de la ciudad moderna capitalista. Claro, si no somos capaces desde el ámbito alternativo de visualizar esas realidades y de ser capaces de plantear alternativas también en esos marcos, pues nos vamos a perder
la mayoría de las cosas que pasan en la ciudad, que pasan en Euskal Herria y que de rebote tienen que ver mucho luego con lo que pasa cotidianamente a las personas en pueblos más pequeños o en sus propias vidas. Yo creo que es muy importante, por un lado, repensar Euskal Herria como si fuese una ciudad y que tiene esas características, y segundo, ver cómo hacer frente a ese tipo de procesos, que habría que hacerlos con estas prácticas alternativas que decíamos antes, pero también con otro tipo de prácticas de movilización, de presión, y también de saber ofrecer, bueno, pues, alternativas más de mayor calado. Y por cierto, y ahí también tiene que ver con lo cultural, que ya ves que es algo que me preocupa mucho. Claro, esto sucede a la vez que en el imaginario colectivo de la gente las cosas no se ven como las estamos comentando tú y yo. Las gentes en Bilbao probablemente están bastante satisfechas de su ciudad y están bastante orgullosas, incluso al margen de que sean personas que en los últimos años hayan perdido calidad de vida, que estén en situaciones más de precariedad o complejas, pero sin embargo, al igual que el capitalismo antes decía que nos ha comido un poquito por dentro, este modelo de ciudad mercantilizada y que funciona de esta forma también ha calado mucho en las personas. Y ahí volvemos otra vez a ese reto del trabajo comunitario, del trabajo cultural, del trabajo de zapa, poco a poco, de ir generando también, pues eso, otros imaginarios posibles y sobre todo necesarios. Bueno, Carlos, pues precisamente esta plaza tiene como objetivo ayudar a la creación de ese imaginario y de hacer ese trabajo poco a poco. Creo que, bueno, para mí desde luego ha sido un placer y creo que hemos aprendido mucho con todo lo que nos has comentado y por lo tanto, pues eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros por esta oportunidad y bueno, todo lo que sea sumar y poder contribuir desde diferentes espacios al cambio, pues bienvenido sea. Oso ondo, mila esker.